Estamos con Rocío Martans en Nativa Fondo, es psicóloga y psicoterapeuta. Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches, Paola. Uno de los problemas que más han enfrentado los padres de familia son en la pandemia adolescentes que han sufrido mucho, que no tenían cómo compartir con sus pares y además enfermedades o ansiedades que no se habían visto, autolesiones y muchísimas cosas más que develó una necesidad, digamos, de atención a los adolescentes que ahora, digamos, están sufriendo lo que, digamos, las consecuencias de esta pandemia en la cual la pasaron tan mal. Cuéntame cómo hacer para que un adolescente de la pandemia, que todavía arrastra estas consecuencias, pueda ser detectado por los padres de familia y pueda, digamos, acceder a una terapia y poder mejorar sus conductas, ¿no? Y su vida. Su salud. Gracias, Paola, por la pregunta, porque definitivamente el mundo es uno pre-pandemia y el otro post-pandemia. Y si vamos a hablar de quiénes son el futuro de este mundo, son los niños y los adolescentes, porque nosotros de alguna manera ya tenemos nuestra vida algo construida al menos, ¿no? Claro. Entonces, el punto es la comunicación, la conexión, los límites, y en esto lo englobamos a la disciplina positiva, que gracias a Dios es un enfoque que Jim Nielsen a nivel mundial pudo establecer, y esto nos llevó a, en cada país obviamente lo han adaptado, en cada centro educativo, en cada espacio, ¿no? Y fíjate que no solamente se puede dirigir esto a un centro educativo como tal, sino a cómo los padres. Hoy los padres, gracias a Dios, cada vez están sabiendo más, aunque no parezca, cómo lidiar, entre comillas, ¿no? Con sus hijos, porque los centros psicológicos, los hospitales, las clínicas con respecto a las áreas de psicología, psicopedagogía, salud mental, cada vez tienen más pacientes, niños, niñas, adolescentes y bueno, los adultos, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar justamente con la conexión? Fíjate que en la pandemia, Paola, justamente muchos padres nos dimos cuenta de cosas que definitivamente antes no habíamos visto, como por ejemplo que el niño no puede agruparse, que el niño no puede contestar o que no quería mostrarse en la cámara. Gracias a la pandemia, que es algo que algunos me pueden decir, ¿cómo que gracias? Sí, gracias a que estuvimos todos confinados, es que pudimos observar las maneras de comunicarse de nuestros hijos, de lidiar con los problemas, de saber realmente qué les pasaba en el colegio. Y a partir de la observación, de la conexión que tuvimos con nuestros hijos, es que empezamos a tomar medidas. Y las medidas justamente son profundas en cuanto no solamente a la salud, porque hay un enfoque muy fuerte con respecto a lo físico. Pero y la salud mental, gracias a Dios, en el 2019 salió la ley de salud mental, la 30947, donde establecía muchos parámetros muy concretos y muy sanos para poder desde los centros educativos, desde los centros laborales sobre todo, promover y fortalecer en la medida de sus posibilidades y sus presupuestos a las personas. Pero ¿cómo aconsejarías a los padres de familia, a los cuidadores, detectar, digamos, los problemas y tratar de romper, digamos, ahora muchos están conectados o a la computadora, al celular o a la tablet y no hablan con los padres, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace para romper ese muro y poder saber si hay o no un problema? Primero con observación. Ningún conflicto se va a resolver si no hay el conocimiento y la identificación justamente del propio conflicto, del problema. Entonces tienes que estar con tu hijo, tiene que haber conexión, tienes que preguntarle qué pasa. Ahora tú ciertamente me podrás decir, pero no siempre se comunican, no siempre, pero hay que ser los padres muy concretos. Ahora otra cosa importante es cuánto de nosotros hay en nuestros hijos. Es una pregunta que tiene gran impacto en los papás, en los adultos, ¿no? ¿Cuánto de ellos somos nosotros? Por ejemplo, desde la imagen, ¿no? De repente tu hija es igualita a ti, pero también es igualita en su personalidad o es muy parecida en su personalidad. Entonces, si sabes que hay algo que poder solucionar, que poder detectar, mejor dicho, tenemos que tomar la acción
lo más antes posible. Y si sabemos que nosotros tenemos nuestros límites, porque es sumamente importante también identificar nuestros propios límites para enseñarle a nuestros hijos a saber cuáles son los límites, para enseñarles a pedir ayuda. La comunicación empieza por la expresión. Y ojo, la expresión no solamente es verbal, es no verbal. Entonces, si tú estás viendo a tu hijo que hace alguna u otra conducta que no le está permitiendo desarrollar o que te genera conflictos contigo como madre, como padre, entonces tienes que empezar a pedir ayuda en la medida de que no te estén resultando los recursos que tú estás abordando. Una de las cosas que también pasaba en pandemia, bueno, que lo hemos detectado ahí, pero eran que por la tensión que sufren los jóvenes, les surgen problemas en la piel, que tiene que ver con todo digamos que el cuerpo reacciona, y luego, bueno, estamos hablando de esa reacción, pero además muchísimas autolesiones en partes que no se ven, ¿no? O comienzos de anorexia, y, digamos, sin ir más allá, digamos más, pero la autolesión tiene que ver con demostrar a tus pares que, ¿no? que lo puedes hacer. Que lo puedes hacer. Y que tienes el supuesto coraje para llegar a eso que es tan fuerte. Exacto. Pero no es así. Exacto. Entonces allí yo creo que los padres también lidian con muchísimos miedos, ¿no? Porque esas cosas no se veían en las generaciones anteriores. Los papás no sabían como nuestros padres no sabían, no tenían, o sea, la educación mental la salud mental no era una prioridad, ¿no es cierto? Y para nosotros también todo es nuevo. Los chicos de ahora no son, la generación de ahora evidentemente no es igual a la que nosotros recibimos, o sea, con la educación, ¿no? Y eso es algo que veo cuando recibo padres que todavía no quieren aceptar, porque yo, Rocío, fui criado de tal manera y yo fui un hombre bueno, soy un hombre bueno, trabajador, una mujer empoderada. Ok, pero era otro tiempo. Lo único que cambia es el tiempo, lo único que cambia y se moviliza es las generaciones. Entonces esto, Paola, nos lleva a reflexionar, bueno, ¿qué clase de adulto quiero que sea mi hijo? Yo estoy contenta o contento de que sea como yo, sin ponerme una cruz, ¿ah? Estoy contento y me satisfago de que sea como yo. Entonces, el autoanálisis de ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué conductas no me gustaría que mi hijo repita? Porque fíjate que a veces me dicen, yo no quiero que fume, yo no quiero que tome, yo no quiero que se drogue, pero hay un bar hermoso y surtido y hay conductas que necesitamos autoevaluar, porque es como decirle, lo voy a decir de manera coloquial, no digas lisuras, caracho. Claro. ¿No? Entonces hay un aprendizaje por imitación, es un condicionamiento que no podemos dejar de aceptar como padres. Entonces, si queremos comunicarnos y llegar a nuestros hijos, primero tenemos que ser concretos. Hay distintos niveles de comunicación desde que nuestros niños nacen, distintos. Pero fíjate que cada vez que nosotros nos comunicamos tenemos que ser concretos, claros y además pedirles un feedback. ¿Qué has entendido? ¿Cómo quieres resolver el asunto? Y también darles alternativas, Paola. Cuando una persona, y eso incluso te lo dan en coach de empoderamiento laboral y todo eso, ¿no? Cuando tú le das a una persona alternativas, siente que tiene al menos un poco de control. Entonces juegas un poco al equilibrio en tu casa porque tienes respeto hacia tus hijos. Porque ya no puede ser, como lo dije en un principio, la autoridad y la verticalidad que nosotros recibíamos. Tú sabes muy bien que cuando uno conversa, una parrilla o no es una reunión con adultos de 40, 50, 60, te dicen, oye, ¿y la correa? ¿Y el San Martincito? Claro, ahora ya no escuchas eso, ¿no? Obviamente, porque saben que hay leyes que te protegen, ¿no? Los chicos saben, ¿no? Pero, por ejemplo, la educación sexual. ¿Cuántos padres nos sentamos a conversar sobre educación sexual, sobre cómo se pone un preservativo y muchas cosas más? Porque educación sexual no solamente es el coito, ¿no? Sino el tipo de interacción, el respeto a la mujer, al hombre, entre ellos, una relación. No, además la diversidad de géneros. La también, diversidad de género, eso exactamente. Es como que el papá dice, no, si hablo de eso ya se convirtió. Paola, si así absurdo. nomás es difícil, claro. Imagínate hablar, lo digo porque veo cómo se complejizan las personas, sobre todo los adultos, ¿no? Imagínate que dos mujeres se amen, que dos hombres se amen. O sea, eso ya no me digas eso, Rocío, porque ya estás tocando muy fondo conmigo y ya con las justas puedo decirle esto a mis hijos. Claro. Entonces, también es importante, por ejemplo, cuando llegan a consulta,
En la primera, en la segunda sesión, yo no atiendo directamente al niño y al adolescente. Normalmente me reúno en la primera, segunda, hasta tercera sesión con los padres para ver realmente cuál es el vínculo, cuál es el desarrollo del niño, cuál es el sistema educativo, qué es lo que ellos le han ofrecido, cómo son ellos de manera individual, porque a veces van a consulta como pareja y cuando de alguna manera los entrevisto de manera individual, la figura es otra, ¿no? Uno tiene una forma de crianza, otro tiene otra forma de crianza. Fíjate que qué importante es, Paola, que lo digo más por las parejas que recién se están casando y que de alguna manera o están conviviendo, que quieren tener hijos, piénsenlo 2, 3, 4, 5 veces. Y no porque no los tengas, qué lindo si los puedes tener, Sí, pues. ¿no? Pero te estás maduro, crees que has resuelto temas que todos tenemos tareas, Paola. No, por supuesto. Y una de las cosas que yo creo que es importante también es cómo detectar a un adolescente, a un niño en problemas y evitar, digamos, que esta autolesión pueda hasta acabar con su vida, ¿no? Porque creo que es importante tener contacto con los padres de tu hijo, o sea, con los papás también, pero los padres, los amigos, porque siento que también esa parte ha sido descuidada y ha surgido, ha emergido en estos años, ¿no? ¿Y sabes cuándo viene la desesperación? Cuando tú no has estado, uno, y de pronto te das cuenta de un montón de cosas. Segundo, cuando te crees amigo de tus hijos, yo sé que puede ser complicado que diga esto, pero hasta polémico, pero uno no debe ser amigo de sus hijos. Uno es padre. Tu rol es otro. Sus amigos, los pares, ¿no? Pero, ¿por qué y cómo detectar? Es sumamente hidalgo y humilde de parte de los padres también establecer que cuando ya hay problemas como los que has mencionado, tienes que acudir a un especialista de salud mental, ¿no? Hay un terror, por ejemplo, por ir a veces a los psicólogos y ya ni te digo a los psiquiatras, ¿no? Claro, además, no solo eso, sino el usar pastillas, o sea, que medicado, obviamente, con un médico, para menores de 15 años también es algo que se veía como, o sea, en la época de mi madre, imagino que tabú ya de frente a la clínica, ¿no? Pero en esta época ya se ha visto que es necesario. Claro, porque el médico psiquiatra es un médico como cuando vas al cardiólogo o al ginecólogo y toca una parte de tu cuerpo, que en realidad no es una parte, es todo tu sistema nervioso, tu cerebro. Y si necesitas ayuda farmacológica, pues es necesaria y si te duele la barriga, ¿qué te tomas? Una pastilla, ¿no? Un paracetamol, lo que sea, claro, ¿no? Bueno, si necesitas ayuda para equilibrar la química cerebral, y muy probablemente eso sea algo temporal, ¿no? Los tratamientos psicoterapéuticos también tienen su tiempo, ¿no? Obviamente depende del enfoque que uses, ¿no? Pero, por ejemplo, en el que yo practico, que es el cognitivo-conductual, eso tiene un tiempo, tiene un inicio y tiene un fin. Se basa en el motivo de consulta y, claro, puedes poder querer solucionar otras cosas, querer adaptarte en otros problemas que has identificado. Como te dije, el 50% del problema es cuando lo sabes identificar. Pero para identificarlo tienes que estar conectado, ¿no? Y ser firme. Lo que pasa es que, de verdad, que yo veo muchos padres que pierden esa conexión y que pierden la firmeza y creen que ser firmes es ser autoritarios. La firmeza va conectado con el respeto. No tiene nada que ver con la obediencia, por ejemplo, o el castigo. En disciplina positiva no se habla de castigo. No se habla de obediencia. La obediencia es un sentimiento de miedo y el miedo es una emoción temporal. Eso es algo que va a acabar y cuando pasa hay rebeldía, rechazo, hostilidad. Una de las cosas que, bueno, como periodista en mi trabajo he detectado también cuando hemos entrevistado víctimas ya posteriores, años después, víctimas de abuso, de cualquier tipo de abuso sexual cuando son niños, cómo detectar en los niños que han tenido, si han tenido o no un abuso sexual o un abuso que no quieren decirte o tienen miedo o sienten que alguien con autoridad les hizo eso y no lo van a decir a sus padres por miedo. ¿Cómo hacer? Porque ese camino es muy difícil, pero es importante que los padres, los cuidadores sepan que también es darse cuenta de esas pequeñas cosas, ¿no? Mira, qué importante la pregunta que has hecho. Las estadísticas lo marcan, los números ya están dados. Estos abusos o violencia sexual o psicológica, ¿en dónde suelen darse? Más en el núcleo familiar o en el núcleo, digamos, de confianza. Entonces, lo primero es el cambio del niño, de la niña o del adolescente. Hay un cambio. La inhibición
o la hostilidad, la extroversión en cuanto a la agresividad, la irritabilidad, no poder dormir, perder rutinas saludables que sí tenía, ¿no? Si es que las tenía, empezando por ahí, ¿no? Entonces, los cambios son importantes poder identificarlos, determinarlos precisamente y comunicarlos, porque estamos hablando de un delito además, ¿no? Claro. Ya eso es harina de otro costal, pero claro, un delito. pero igual es tener como algún tipo de herramientas en las cuales uno detecta que algo está pasando, ¿no es cierto? Claro, el cambio es primordial. Los niños, niñas y adolescentes van a tender a inhibirse, empezar con miedos, empezar a no querer socializar, a perder sus hábitos o a mostrar, como te digo, una gran irritabilidad, impaciencia, intolerancia, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que yo tuve alguna vez un caso de un adolescente que además era muy talentoso en el arte y los dibujos cambiaron. Los papás no se habían dado cuenta, pero como él era muy talentoso y siempre revisábamos, ¿no? O desde sus cuadernos, ¿no? Un poco para conocerlo más, y un día me trae su sketchbook de dibujos. Y eran unos dibujos muy de paisajes, muy lindos, ¿no? Muy saludables, vamos a decirlos así. Y luego unos monstruos, unos garabatos, unos dibujos fálicos. Ya tú me entiendes, claro, ¿no? Claro. Entonces, el cambio en la conducta, en la percepción que tú tienes de la persona. Hasta en un adulto lo puedes ver así. No por ser niño quiere decir que va a haber otra dinámica. Rocío Martans, psicoterapeuta, estuvo en Nativa Fondo, y muchísimas gracias por esta esclarecedora entrevista.